La cortesía no es mi fuerte. En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o el abatimiento. Pero hoy me levanté de mi asiento automáticamente ante una mujer que estaba de pie con un vago aspecto de ángel anunciador. La dama beneficiada por ese rasgo involuntario lo agradeció con palabras tan efusivas que atrajeron la atención de 2 o 3 pasajeros. Poco después se desocupó el asiento inmediato, y al ofrecérmelo con leve y significativo ademán, el ángel tuvo un hermoso gesto de alivio. Me senté allí con la esperanza de que viajaríamos sin desazón alguna. Pero ese día me estaba destinado, misteriosamente. Subió al autobús otra mujer, sin alas aparentes. Una buena ocasión se presentaba para poner las cosas en su sitio, pero no fue aprovechada por mí. Naturalmente, yo podía permanecer sentado, destruyendo así el germen de una falsa reputación. Sin embargo, débil y sintiéndome ya comprometido con mi compañera, me apresuré a levantarme, ofreciendo con reverencia el asiento a la recién llegada. Tal parece que nadie le había hecho en toda su vida un homenaje parecido. Llevó las cosas a tal extremo con sus turbadas palabras de reconocimiento. Texto procedente del cuento Una reputación, de Juan José Arreola. Hola a todos. El que les habla se hace llamar Jorge Palafox y será quien inicie esta nueva aventura de Crisol Literario. En esta ocasión nos trasladaremos a México en el siglo XX para conversar de una figura importante para las letras de ese país. Estamos hablando del narrador y editor Juan José Arreola. Pero bueno, antes de seguir con la vida y obra de este escritor, nos vamos a trasladar desde San Luis Potosí, México, hasta Florencio Varela en Argentina para saludar a Martín Ojeda, mejor conocido como Moro. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas el día de hoy? Hola Jorge Palafox, ¿cómo te va, amigo? Bueno, muy bien acá, muy feliz de estar de nuevo en Crisol Literario en este episodio que se hizo esperar, pero bueno, acá estamos al fin y al cabo llevándolo adelante. Para mí es un honor, llegué a este escritor, a Juan José Arreola, que vamos a detallar hoy su vida y su obra, llegué por vos, o sea, mi primer contacto con sus letras, con su prosa, fue a través de este programa y fue toda una sorpresa, realmente una grata sorpresa, porque me encontré con un escritor de los cuales no abundan, de los cuales es necesario hacer una que otra lectura, una o más lecturas sobre lo que él ha dejado. Me parece un gran escritor y estoy muy feliz de presentarlo aquí en este podcast, en Crisol Literario, amigo. Moro querido, muchas gracias por esas palabras tan elogiosas para el autor que nos tiene reunidos el día de hoy. Pero bueno, vámonos ahora a decir un poco más sobre quién es Juan José Arreola y por qué lo estamos celebrando el día de hoy en Crisol Literario. Arreola nace el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, en el estado o provincia de Jalisco, y fallece el 3 de diciembre de 2001 en Guadalajara, Jalisco, México. Su obra no se caracteriza por ser muy vasta, y se compondrá de diversos textos que irán desde la novela, la prosa poética, el cuento, teatro, además de su trabajo como editor para diversas revistas literarias e incluso para él mismo. Su primer cuento se titula Gunther Stappenhorst y va a ser publicado en 1946. Después, en 1949 publicará Varia Invención, que va a reunir varios textos o varios de sus cuentos particularmente. En 1952 publicará Confabulario, que será otro compilado de cuentos. De hecho, tanto Confabulario como Varia Invención van a ser uno de los libros de cuentos más famosos del autor. Para 1959 publicará Bestiario, un texto heredero de una larga tradición de relatos similares, entre los que destacarán Esopo o los hermanos Grimm. En 1963 publicará La Feria, que será su única novela. Finalmente, para 1971 publicará Palindroma, una nueva colección de cuentos que incluirá también una obra de teatro. Su carácter de editor
hará, o lo llevará más bien, a modificar diversos cuentos de varia invención y confabulario en diversas ediciones que tuvieron esos libros. En algunas ocasiones los cambios serán muy notorios, en otras no tanto, pero serán el deleite de los investigadores y también el quebradero de cabeza para quienes son sus lectores y le hayan leído una versión y luego la otra. Existen algunos otros libros que son compilaciones realizadas por amigos o familiares en que se recogen fragmentos o ensayos o memorias. Pero bueno, dejemos por ahora la vida de este escritor y Martín Moro, cuéntanos qué te ha parecido tu experiencia como lector, en este caso primerizo, de Juan José Arreola. ¿Qué nos tienes que contar al respecto? Sí, mira, mi experiencia como lector fue un lujo, una lectura exquisita, la de Juan José Arreola. Cuentos cortos pero muy concisos, muy bien elaborados. Yo no soy crítico de literatura, simplemente un lector más, pero sí que me ha gustado, me ha atrapado la lectura de don Juan José Arreola. ¿Qué puedo decir sobre La Feria? Vamos a hablar un poco de la novela La Feria. He leído y he encontrado que más bien, como en muchos, he visto muchas biografías y leído sobre este personaje y coincido con la crítica que le hacen, la crítica literaria, ¿no? Sobre que es una conjunción de relatos breves, no lleva el ritmo de una novela, sino más bien es un conjunto de relatos brevísimos o breves que él escribió. Incluso algunos críticos dicen que él escribía cada relato como si fuera el último de la novela, y así fue que llegó al último y la cerró ahí y le quedó espectacularmente bien. Yo lo veo, si estuviera aquí en Argentina, Juan José Arreola se lo hubiera criticado como un antinovelista, si se quiere el término. Comparado también con Ricardo Celarrayán, un entrerriano de acá de estas tierras, que tenía esa forma de escribir, tenía ese tipo de prosa muy parecida a la de Juan José Arreola en La Feria. Después en Confabulario son cuentos cortos muy bien logrados, muy lindos, muy llevaderos para la lectura. Y si bien él usa un vocabulario o una forma de escribir a veces tan arraigada en sus tierras, ahí en Jalisco, pero se lo puede leer en cualquier parte del mundo, que lo traduzcan. Ya te digo, en español se lee perfectamente lo que quiere decir el escritor. O sea, no, por más que use esa jerga propia de su lugar, se puede entender con mucha facilidad lo que él quiere transmitir. Eso es muy difícil de lograr, no es tan fácil como escribir, sino que es todo lo contrario, es muy difícil de lograr la simpleza en la escritura. Y como todo el mundo dice, comenta de él que era un gran conversador, que le gustaba mucho hablar sobre fútbol o lo que sea, cualquier tema, de los viajes al espacio, de lo que en ese momento estaba en boga. Él no tenía ningún problema de dedicarse un par de minutos largos u horas hablando de cualquier tema en particular. Lo que se dice que tenía una gran sabiduría y que él se dejaba llevar por esa sabiduría y la brindaba incluso hasta gratuitamente, porque he leído o he visto escritores que salieron del taller literario de Juan José Arreola, que él, no sé si es un taller literario, sí, vamos a decirlo así, que él decía que se juntaba todos los miércoles de 17 a 19 horas en su casa, lo juntaba a los escritores que más o menos él veía que tenían talento, y bueno, pero ni siquiera eso, a todos los jóvenes que se dedicaban a escribir, él los reunía en su casa y les corregía sus escritos, y cuando veía alguno que más o menos para él era bueno o que le llamaba mucho la atención, los hacía ir otro día de la semana, aparte de esos miércoles, ¿no? Eso habla de una persona más bien que está entregada al arte en total de la literatura, y que
no le costaba nada enseñar o decir o transmitir los secretos que tiene este oficio de escribir, amigo. Así que me he encontrado con una persona muy inteligente, con mucha sabiduría y que no le costaba nada compartir esa sabiduría. Y me he encontrado con un escritor magnífico, incluso elogiado por Jorge Luis Borges, nada menos, eh, y quien se hizo amigo después con el tiempo de Juan José, y que bueno, que si lo dice Jorge Luis Borges, ¿cómo no lo voy a poder decir yo? Que es un gran escritor, amigo. Para mí se ha ganado mi respeto, más allá de los años de que están escritos esas prosas, esos cuentos, esa novela, la feria. Se ha ganado mi respeto y va a ser un libro de análisis y de lectura periódica en mis días, amigos. Me he encontrado con un gran escritor, con un gran artista y también actor que también escuché y leí que estuvo en Francia, en París, llevando a cabo su oficio de actor también. O sea, era un tipo, no quiero decir la palabra bohemio porque está muy devenida en alguien que no termina de ser una cosa u la otra, o por su forma de vida, pero era una persona muy, con muchos oficios a la vez, todos dedicados al arte de la literatura y la actuación. Y bueno, nada, me ha impactado mucho su literatura, amigos. Sinceramente, me parece un gran escritor, uno de los muy buenos escritores. Le falta un poquito valorar más al lector, tanto de México como de Latinoamérica o como el mundo, que lo reconozca, porque la verdad que sus escritos son magníficos, amigos. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias por esa reflexión tan genuina acerca de un escritor que llegó apenas a tus latitudes y que haya sido de tu agrado. Esto, repito, puede ser el motivo, el germen para que más gente visite y revisite a Juan José Arreola, sus diferentes lecturas y descubra ese maravilloso mundo que has descrito, que no hay manera de decir de otra forma, salvo añadiendo un poquito con el tema de Borges. Borges decía de Arreola que él representó la libertad de una ilimitada imaginación regida por una lúdica memoria. Esto según Borges. Ahora, ¿cómo podemos detectar a Arreola? Básicamente sí, como editor, como alguien que trató de apoyar otro tipo de talentos y de transmitir lo mejor de sí para esos posibles talentos, pero también cuentista. Realmente la gran fama que tiene Arreola es por sus cuentos. Y son cuentos en los que puede haber momentos lúdicos, momentos jocosos, como en el fragmento que se leyó al principio de Una reputación, o puede haber cosas más fantásticas como en El guardagujas, o jugar con un poquito de ciencia ficción, pero aparte con el discurso de la publicidad, como en Baby HP o en Anuncio. Dos cuentos que son una representación de cómo se juega un poco con con dos temas que podrían ser un tanto ajenos, como lo son la ciencia ficción y la literatura, y sobre todo la literatura usando un lenguaje publicitario. Por ejemplo, en Baby HP están vendiendo un sistema para modificar o controlar los movimientos de un niño, y en Anuncio están vendiendo literal una mujer artificial para que los hombres puedan saciar sus instintos más bajos o más banales y la mujer pueda dedicarse a cualquier otra cosa, o incluso jugar con el formato bíblico de las parábolas, en la parábola del trueque, donde una joven pareja de recién casados observa cómo un señor llega a su comunidad a cambiar esposas viejas por nuevas.
Eso que puede sonar un tanto machista o misógino, en realidad también puede tener ese toque gracioso en el momento en el que todos cambian a sus esposas, menos la pareja de recién casados, a pesar de que el recién casado, pues vamos a decirlo, o sea, se vio tentado por hacerlo, pero decidió no hacerlo. Y con el tiempo se dio cuenta que lo que hacía esta persona, esta persona que intercambiaba esposas viejas por nuevas, eh, era un estafador. Y hace el juego del lenguaje de una manera bastante interesante, bastante lúdica, que definitivamente tiene mucho mérito y además una crítica entre líneas de diversos aspectos sociales de la época, por supuesto. Estamos hablando de textos que fueron escritos entre la década del 40 y la década del 50, 60 máximo. O cómo olvidar Carta de un zapatero, la carta a un zapatero, que también tiene ese tono de queja por un zapatero que arregló mal unos zapatos, y la persona que hace la queja está mal porque él solo quería recuperar unos zapatos que le gustaban mucho, ¿no? Ese tipo de cositas que Arreola usa y con las que juega constantemente y que hacen que sus textos sean dinámicos, que no te aburran, que te den ganas de leer más. Eso es lo que provoca Juan José Arreola, que provoca que leas más, que aprendas más, que lo entiendas bien. Son textos, no son tan complejos, aunque algunos de sus textos tampoco son un domingo como tal, pero sí son una sugerente entrada a la imaginación. Amigo, ¿qué más me puedes contar de esto de Juan José Arreola, sobre todo? Ya comentaste algo de la feria. ¿Qué te parecieron sus cuentos? ¿Qué relatos te gustaron más de confabulario o de varia invención, que son, digamos, los cuentarios más importantes de Arreola? Bien, amigo, el cuento que más me gustó de Confabulario es El parto de los montes, donde es una obra magnífica, es algo que donde él relata un- un- una actuación, un numerito casi circense, si se quiere el término, donde da a luz a un ratoncito. Y, y bueno, nada, es muy gracioso y muy llevadera su lectura y es muy lindo cuento. Me encanta ese. Me encanta porque le pone un tono de alegría y sorpresa también con lo que sucede allí, ¿no? Eh, Eso es lo que rescato de él. Y después me encanta su forma de decir las cosas, de escribirlas, que no, como te decía anteriormente, no es tan fácil de llevar adelante un discurso de tal manera, ¿no? Pero rescato eso de él, que era tenía mucha palabra para decir y escribir. Y que tenía una gran forma de escribir, una muy distinguida palabra era la de él. Bueno, Jorge, ahora pregunto yo, quisiera saber, dentro de lo que estamos hablando de este escritor eximio, de dónde viene su forma de escribir? ¿Quiénes fueron o quién fue su mentor? ¿Quién fue su influencia? ¿Quiénes influyeron en su forma de escribir? Si fue uno o varios. ¿Y cómo viene ese amor por la literatura? ¿Me podrías comentar eso, Jorge querido? Muy bien, amigo, muy bien, Moro querido. Gracias por esa revisión, esa mirada, yo digo que mirada neutra, tomando en cuenta que este fue tu primer acercamiento al escritor, y que haya sido de tu agrado. Eso refleja que el escritor malo no era bastante bueno. Quizá lo que le pasa a Arreola respecto a sus contemporáneos tiene que ver mucho con estar en el lugar, momento indicados. Algunos de sus contemporáneos, como el propio Juan Rulfo, sí tuvieron una gran notoriedad a nivel internacional,
Mientras que Arreola no tuvo esa notoriedad, aunque digo, tener el reconocimiento de alguien como Borges no es poca cosa. Desgraciadamente no le alcanzó como para figurar más allá de las fronteras mexicanas o quizá de los países cercanos. Y yo creo que ese es un caso muy común en muchos escritores a nivel mundial. Hay escritores que son muy buenos, que, pero que solamente tienen un ámbito de trascendencia local. Sin embargo, y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, Arreola, aunque tuvo una trascendencia o una lectura mediática en México de manera local, sí ejerció una impronta en los siguientes escritores que tuvieron o que crecieron bajo su auspicio o bajo su lectura, que finalmente influyó en otros escritores contemporáneos que igual probablemente tampoco tuvieron una popularidad masiva fuera de nuestras fronteras, como, insisto, como sucede con gran parte de los escritores latinoamericanos en general. Seguramente hay muchos escritores en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Guatemala, en Costa Rica, que probablemente no tengan tanta popularidad. Y a eso también hay que añadirle cierto aparato de mercado, porque finalmente muchos de los escritores del boom latinoamericano también van a estar auspiciados por una fuerte campaña de mercado. Cosa rara para un producto literario, pero así sucede. Y Arreola, si bien no estaba ajeno a todo ese fenómeno de escritores latinoamericanos, sí permanece un tanto ajeno a esa popularidad mediática, que al menos en México, si bien no es un escritor de bestsellers, sí sigue siendo consumido, sigue siendo leído. Personalmente, yo como docente de literatura se lo dejo a mis alumnos. O sea, para mí es una lectura obligada para entender parte de la literatura mexicana, por supuesto. Y yo lo pongo al nivel de muchos escritores contemporáneos, no solamente en México, sino en Latinoamérica o incluso a nivel mundial. Entonces yo creo que eh, este ejercicio que hacemos en Crisol Literario, que sirva como una, una motivación, un incentivo para que todos los lectores que nos escuchen en otras latitudes, ya sea en México también, pero especialmente en Argentina, en Sudamérica, en otras partes del mundo, se animen, se adentren a leer a Juan José Arreola, que bueno, si tuviéramos que hacer una recomendación, yo recomendaría Varia Invención, Confabulario, Bestiario y La Feria. De ahí en más pueden leer toda su producción literaria. Obviamente pueden ver incluso, ya lo tocaremos en algún momento, amigo, si hacemos un episodio relacionado con el fútbol, su participación, como bien mencionaste, como comentarista en el Mundial de Italia 90, que es probablemente una de las participaciones más extrañas de un escritor hablando sobre fútbol sin saber nada de fútbol, sin entenderlo, pero le daba un saborcito distinto. Arreola era así, era excéntrico, extravagante, con una riqueza léxica muy interesante. Entonces, sí, Juan José Arreola es una figura que hoy por hoy, si bien aquí en México no es del todo olvidada, sí está siendo revisitada más o menos. Sí sería bueno que la figura se retome en otras latitudes y se le considere como uno de los grandes maestros de la literatura latinoamericana, obviamente salvando las distancias con los más importantes exponentes literarios de esta región del mundo. Pero amigo, ¿tienes algo más que añadir? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta que pueda servir para que nuestros oyentes se animen o terminen por empaparse un poquito más de la vida y de la obra de este gran escritor, de este gran cuentista y sobre todo mentor de escritores? Sí, amigo, lo que te digo que esto tiene que ver también con el gusto. A cualquier persona, yo creo que acá en Argentina, si le dieran mayor importancia a la literatura de Juan José Arriola, gustaría mucho más que algunos escritores de mayor renombre incluso. Se trata del gusto, amigo. Uno conecta con el libro o no conecta directamente.
Hay quienes dicen que si a la 10ª página no te enganchaste con la novela o los cuentos, tenés que dejar ese libro, no tenés que seguir leyendo. Y para mí es una gran verdad, sino una verdad absoluta. Porque se trata de conectar con el escritor, con lo que está transmitiendo el escritor. Y eso va más allá de si tiene renombre, si es famoso, si fue un bestseller o no. Eh, Qué sé yo, puede gustarle más a otras personas que lo que gusta Jorge Luis Borges o Juan Rulfo ahí mismo en México. No vamos a llevar la bandera de Juan José Arreola a la luna, pero sí vamos a plantarla, por lo menos en este crisol literario, para reconocerlo, reconocer su obra y comentar momentos de su vida, detalles de su vida, de su obra, y para ponerlo ahí donde él se merece su literatura estar. No creo que pase por otro lado, amigo. Me parece un gran escritor, como lo dije ya tantísimas veces, y vale la pena reflotar su escritura en esta zona, por lo menos, que como te dije, yo he asistido a muchos talleres literarios de personas que por ahí tienen gran renombre como talleristas y nunca me lo han nombrado, nunca me dijeron, mira, léete este escritor que te va a gustar. Y sin embargo nombraban otros que por ahí a mí no me gustaban y tienen mayor renombre o aparecen más adelante que Juan José Arreola. En fin, amigos, se trata de gustos también. El lector sabe discernir bien qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Así que en eso vamos a estar de acuerdo, calculo, amigo. Y bueno, para ir cerrando ya este episodio de Crisol Literario, ¿qué me podés contar de la vida, de la intimidad de Juan José Arreola, amigo? ¿Algún detalle que nos haya quedado en el tintero para ir cerrando ya este crisol literario? Moro querido, muchísimas gracias por tu participación, por tu impronta, por tu observación. Y sí, mira, descarté el tema del gusto, primero por considerarlo un poco obvio, aunque bien haces en apuntar que sí, efectivamente, independientemente de la promoción, de la difusión que haya tenido un autor, si no te gusta o si te gusta mucho, buscarás la forma de que se conozca. Pero sí siento que Arriola le jugó un poquito en contra del tema de la difusión, porque aunque fue publicado por el Fondo de Cultura Económica casi siempre, una editorial paraestatal que se encuentra en diversas partes del continente, pues sí, no tuvo una resonancia mayor en otras partes en gran medida por eso. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido lectores de Arriola en Argentina, en Brasil, en España, por supuesto que debió de haberlos. El hecho de que Borges lo reconociera como un gran cuentista nos da a entender que sí se leía. Obviamente, Borges, al pertenecer a un círculo intelectual muy amplio, tuvo tal vez la facilidad de conseguir o de tener a bien saber sus textos, cosa que probablemente para el resto de la población tal vez no. Y como dices, pues tú que fuiste a muchos talleres literarios en Argentina, ninguno te mencionó a Arriola, puede ser que haya sido por un tema de gusto, de que no les gustara a los que montaban esos talleres, o de desconocimiento, porque también es eso, o sea, ya iremos viendo en diferentes episodios que habrá escritores que yo no conozca, o que tú no conozcas, o que no conozcamos los dos, por así decirlo, o que conozcamos muy poco. Y eso, pues, es producto también de que cierta parte de la producción literaria o cultural a veces suele tener un ámbito más regional, más local, y la trascendencia de algunos tendrá que ver por un tema de gustos, un tema de popularidad, un tema de promoción, incluso porque, no sé, sean adaptados al cine y eso catapulte la fama del escritor o la popularidad que pueda tener. Pero bueno, dejemos esto un poco de lado y pasemos a algunas curiosidades del autor que nos atañe. Como mencioné, él participa como comentarista en las transmisiones de Televisa para el Mundial de Italia 90. Lo curioso es que
Con él se hablará de fútbol al principio, pero al final no se hablará de fútbol, se hablará de otras cosas. Y eso es lo que hace genial a Juan José Arreola, su excentricidad, su forma de ver las cosas, su gran conocimiento para otras, pero aunque en algún momento lleguemos a hacer un programa, si lo hacemos, sobre fútbol y literatura, obviamente tendríamos que hablar de Juan José Arreola y cómo trastoca el fútbol más allá de lo que es el deporte. Eso por un lado. Ahora, es importante destacar que es considerado como parte de la generación del 50, o sea, de esa década, en el que van a estar Juan Rulfo y los dramaturgos Sergio Magaña y Emilio Carballido. Otra característica que mencioné brevemente hace rato, pero que no detallé más, es su autodidactismo. Él era autodidacta, pero esto no es nada más que era autodidacta y ya, en realidad él prácticamente no concluyó la primaria, la educación primaria, por lo tanto aprendió a leer de oídas y por práctica, no tanto por estar en la escuela, en el colegio. Eso le da un aire también a Juan José Arriola de cómo reproducir un lenguaje a lo mejor más sencillo, más coloquial en algunos de sus textos y obviamente influenciado por toda la cantidad de escritores de su tiempo y de otros tiempos que sirvieron como influencia de él mismo, que llegaron a manifestar todo el gen que tenía Arreola para escribir. De hecho, él considera que Arreola, como Borges, que el cuento es la plataforma por excelencia para el escritor de prosa. No la novela, aunque haya escrito una que parece una novela fragmentada en diversos cuentos, y digamos en ese sentido sí se entiende que Borges esté complacido con un escritor como Arreola, que esté satisfecho, que esté contento, porque publica en el formato que él siempre favoreció, que era el cuento. Y de hecho, ligando esto con tu propia observación sobre el gusto, bueno, si Borges habló de Arreola es porque lo leyó o porque se lo hicieron llegar de alguna manera. Eso nos demuestra que pudo haber tenido cierta llegada a nivel mundial, a lo mejor un tanto limitada o muy supeditada al gusto, como bien dices, sí, a la que les llama la atención, al gusto. Además, tomando en cuenta que, bueno, hay una gran playa de escritores en Argentina, en México y en diversas partes de Latinoamérica que pueden ser de cultos, pueden ser poco conocidos a nivel regional, pero sí a nivel local, a nivel nación, a nivel país. Y Arreola creo que es de ese tipo de personajes que a lo mejor le faltó un poquillo más para llegar a la popularidad o al conocimiento general de todos, pero bueno, eso no le quita la maestría que tiene como escritor. Ahora, Arreola, lo que va a tener también es que, como ya también mencioné, va a ser un difusor de la cultura, va a ser un maestro de muchos escritores y, bueno, va a tener constante comunicación con otros autores, como el propio Borges, de quien, digamos, tendrán una amistad ya un poco en la década de los 70 sobre todo, y 80, en el que incluso llegarán a interactuar en televisión, en algún programa sobre literatura, donde estarán discutiendo él junto con Borges y otros escritores más acerca de la literatura, de la poesía, y mostrarán tanto Arreola como Borges la afinidad y el gusto que tienen el uno por el otro. Obviamente Borges siempre como el referente o uno de los referentes a nivel mundial, y en particular de Arreola, como también ya mencioné, y Arreola como uno de los cuentistas que tenían esa cualidad que a Borges le encantaba mucho, no solamente en la publicación de cuentos, sino en la forma de jugar con el lenguaje y la estética que imperaba en la época, que Arreola pues la modifica, la trastoca y genera otras cosas. Y bueno, y sobre todo que tiene un gran ejercicio de memoria. Él consideran que es
un escritor con una memoria de elefante que se acuerda de muchas cosas y las que no recuerda eh, se modifican, pues las puede modificar literariamente. Otro elemento que se me andaba pasando y que tú mencionaste de manera breve fue su participación como actor, sobre todo en el teatro, y en particularmente tanto en México como en Francia. Pero va a tener una característica muy importante en la película Fandu y Lis de Alejandro Jodorowsky, filmada en 1969, con un papel secundario, en una cinta que va a tener, pues es una de las cintas más importantes de Jodorowsky, pero que va a tener la particularidad de que va a ser o fue una cinta prohibida en México durante bastantes años, y obviamente todas sus extravagancias en la televisión. Mencioné el Mundial del 90, pero también en las Olimpiadas de Barcelona 92 y en el canal estatal que se llamaba Canal 13, donde pues va a tener muchas excentricidades, como presentarse con capa y bastón en algunas conversaciones, o hacer algunos ademanes, o decir algunas cosas de manera a veces un tanto sobreactuada, pero deliberadamente. Eso será parte de su estela que va a dejar constantemente como imagen pública a lo largo de toda su vida, sobre todo ya cuando es un escritor consagrado. Sin dejar de lado, por ejemplo, todo lo que hace y lo que seguirá haciendo respecto a su quehacer literario, sobre todo como editor, que es donde más va a trabajar, como formador, como tallerista, y como muchas veces creador de revistas o de colecciones literarias que va a auspiciar, ya sea como editor o como nada más como director o representante. Bueno, Moro querido, de esta manera vamos a ir cerrando un poco más la vida y obra de este fascinante escritor mexicano, no sin antes decirte qué consejo, qué recomendación le puedes dar a esos lectores cautivos que estén ávidos de leer por primera vez a este gran escritor mexicano. Bien, amigo, el consejo que le puedo dar a los escritores que están ávidos de encontrarse con la literatura de Juan José Arreola es que, nada, desplieguen sus alas y vuelen al ritmo de las letras de Juan José. Un gran escritor, un detallista, un tipo muy logrado en su escritura. Así que nada, lo dejamos, amigo, lo dejamos descansar a Juan José Arreola. Ya hemos hablado bastante de él. Y bueno, nos vamos despidiendo, Jorge querido. No sin antes comentarles de que estamos en Spotify con el podcast nombrado Crisol Literario, y también estamos en YouTube como Crisol Literario. Bueno, será hasta la próxima edición, hasta el próximo episodio, y te dejo el saludo final a vos, Jorge querido. Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, y será hasta el próximo episodio de Crisol Literario. Te dejo el saludo final a vos, Jorge. Muchas gracias por el consejo, amigo. Esperemos que todos nuestros oyentes lo tomen y se acerquen a este gran escritor mexicano. Y bueno, no queda más que agradecerles a todos su atención para este episodio de Crisol Literario, y esperen la nueva y siguiente aventura que promete mucho. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Un saludo desde San Luis Potosí, México, y desde Florencio Varela en Argentina para todos ustedes. Muchísimas gracias.